una vez más a compartir con nosotros este tiempo en que hemos de conversar algunas cosas que estamos convencidos en el nombre del Señor que han de traer bendición a nuestras vidas. De alguna forma, alguna palabra va a despertar en nosotros la curiosidad o nos va a traer alguna orientación. De eso estamos convencidos y de eso, justamente para eso es que vamos a orar. Les invito que incline su rostro, cierre sus ojos y ore junto conmigo. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Presento delante de ti este tiempo que hemos de conversar. Rogamos tu bendición, la presencia de tu Espíritu Santo, el permiso tuyo para hablar en tu nombre, para tratar este tema de consejería para todos aquellos que de alguna forma necesitamos oír una palabra que nos oriente. Ayúdanos, Dios, a simplemente ser instrumentos tuyos, ya sea a mí que me toca hablar, como a tus hijos que les toca escuchar lo que tienes para decir, pero permite, Dios, que en este tiempo tu nombre sea glorificado en todo lo que aquí se diga. Toma el control y toma la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos esta intervención con una verdad que aparece en pantalla. El enemigo no necesita destruirte, solo convencerte de no volver a intentar. Fácil y sencillo, de ahí que se desprende el tema que queremos compartir con ustedes en este día, que tiene como título Venciendo el miedo al fracaso. El miedo es terrible, el miedo nos paraliza, el miedo nos hace perder el control sobre nuestro cuerpo. De hecho, cosas que para nosotros son normales, son comunes, que tenemos dominio sobre ellas, como por ejemplo nuestras piernas, para salir caminando, salir corriendo, no podemos. El miedo nos paraliza de tal forma que ni siquiera podemos mover las piernas. El miedo hace que las personas, cuando caemos presa del miedo, se apodera de nosotros en la mente, se apodera de nosotros hasta de aquellos órganos que para nosotros son fisiológicos, como perdemos el control en la uretra, perdemos el control en los esfínteres, es decir, podemos orinarnos en los pantalones literalmente del miedo o hacernos en nuestros pantalones. El miedo es tan terrible que de repente uno habla del miedo y no le presta la atención debida porque quizá no hayamos caído nunca en un cuadro tan crítico como ese. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia en algún momento que ha estado soñando. Y mientras estás soñando, algo está pasando, viene un perro, viene un avión que se está cayendo, el barco se va a hundir, el tren va a chocar, algo va a pasar, un caballo, te vas a caer del caballo, algo pasa. Y en ese momento que uno se queda así congelado, lo único que uno quisiera es como que te despertaras del sueño porque estás consciente, incluso probablemente, que estás en un sueño y lo que necesitas es despertarte porque estás paralizado. Realmente el cuerpo, empezamos a sudar, nos ponemos fríos, el corazón comienza a latir demasiado rápido, te puede subir la presión, te puede dar un infarto. Es terrible el miedo, ¿eh? A las personas que sufren ataques de pánico, esas personas son dignas de nuestra oración y que comprendamos lo que están viviendo. Y puede que, repito, puede que no todos hayamos tenido una experiencia en la vida real, despiertos, con nuestros sentidos activos, de similar a este cuadro patético que estoy presentando, pero de alguna forma en algún momento sentimos miedo. Podemos sentir el miedo para un examen, el día que tenemos que presentarnos en un consulado para solicitar una visa o cuando llegamos al país del cual tenemos una visa, pero sabemos que los oficiales de inmigración pueden anular esa visa que tenemos.
estamos aplicando para el trabajo, para una escuela, una universidad. Estamos queriendo hablar con la persona de la cual estamos enamorados, o queremos llegar a hablar con los suegros por primera vez. El niño, la boda, del día que nos vamos a casar, sentimos miedo de qué va a pasar con nosotros, de qué tal vamos a ser como cónyuges. Estaremos a la altura de lo que nuestro cónyuge espera de nosotros. Cuando nuestro niño va a nacer, qué va a pasar con nuestra vida. ¿Podré mantenerle? ¿Podré ser de verdad un buen ejemplo? ¿Le instruiré? Algunos sienten miedo a bautizarse porque algunos no lo han hecho nunca y es una cosa nueva para ellos. Otros ya lo han hecho y han pecado, se han terminado alejándose, perdiendo la gracia de Dios, huyendo, y regresan o quieren regresar, pero tienen miedo volver a fallar y creen que el volver a fallar te inhabilita para volver otra vez a la presencia de Dios. El asunto es que, de alguna forma, todos en algún momento, en algún evento de nuestras vidas, hemos sido presos del miedo, en mayor o menor grado. La intención de esta conversación que queremos tener o compartir con ustedes hoy es darle algunas ideas, tocar algunas áreas de la vida en las cuales nosotros enfrentamos el miedo o tenemos miedo y quisiéramos animarles a enfrentarlo, a no quedarse pasivos, pasmados, congelados por el miedo, porque de esa manera, como decía el pensamiento con el que iniciamos, el enemigo no necesita destruirte, solo convencerte de que no lo vuelvas a intentar. Hay 4 ámbitos donde el miedo actúa, que nosotros vamos a tocar en este día. Uno es en el ámbito de la familia, el otro en el ámbito del trabajo y las decisiones que uno toma, el otro en la vida espiritual y emocional de cada uno de nosotros, y en último lugar vamos a ver en las relaciones interpersonales y en la comunidad. Puede ser nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia, la cristiandad o la comunidad donde nos desenvolvemos secularmente. Estas son las 4 áreas que nosotros queremos tocar. La primera de ellos, el miedo en la casa. Dice el texto de primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa es una realidad. Nosotros no podemos discutir con lo que las escrituras dicen. La escritura dice, el amor, cuando tú tienes amor, el amor echa fuera el temor. Así, se acabó. ¿Qué pasa con algunos padres que sienten miedo a ser reemplazados? Tristemente, algunos hijos, uno puede ver que sienten mucha afinidad con la mamá y al papá lo dejan de medio lado, o sienten mucha afinidad con el papá y a la mamá que la pudieran dejar de medio lado. Son temores. De hecho, esos temores los expresamos cuando los niños son chiquitos, con una pregunta que yo creo, me arriesgo a decir que todos los papás la hemos hecho. ¿A quién tú quieres más? ¿A mamá o a papá? Y entonces hay dentro de nosotros un deseo, una competencia, vamos a decir que sana, pero esa competencia sana de que el niño diga que es a nosotros, a quien nos quiere más. Aun cuando a nosotros nos llena de alegría y satisfacción que quiera más a nuestra esposa, en el caso de nosotros los hombres, ¿no? Que quiera más a nuestra esposa, está bien, entendemos, lo llevó 9 meses en el vientre, todo eso. Pero es una cosa que nos gustaría que dijeran, te quiero más a ti. Igual que quisiéramos que dijeran, la primera palabra que dijeran, en lugar de decir mamá, dijeran papá. Y cosas así. Y entramos en ese tipo de competencia sana. Pero así es el niño muy chiquito. Pero una vez que el niño empieza a crecer, y nosotros vemos que el niño se decanta más por uno que por el otro, y ese uno no somos nosotros, entonces empezamos a sentir que somos reemplazados. Puede ser por un maestro a quien admiran, puede ser por un tío,
un hermano de la mamá, un hermano nuestro, puede ser por unos amiguitos, cuando llegan a esa edad de los 12, 13, 14 años, que ya les da pena que los vean, que mamá y papá los llevan hasta la puerta del colegio, ya quieren que mamá y papá se queden una cuadra antes, porque ya quieren presumir de que son suficientemente hombrecitos en el caso de los varones. Las niñas no tanto para esa edad, un poquito más adelante sí, pero los varones particularmente por esa edad que ya se creen que son hombrecitos y no quieren que mamá los lleve. Entonces puede atacarnos, de hecho es un hecho psicológico que ocurre, es un dato, no es una idea, es un dato real de que los hombres, o las madres también, pero estamos hablando entre hombres, aunque pueden haber hermanas entre nosotros, a las cuales les damos la bienvenida igualmente, pero que podemos sentir ese miedo a ser reemplazados por los amigotes, o en el peor de los casos, venimos de un matrimonio roto, nuestros hijos están con la madre, con el cónyuge, en el caso de que sea una dama la que esté escuchando, bueno, su esposo se fue, se quedó con sus hijos, o nuestra esposa se fue, se quedó con nuestros hijos, y tiene una nueva pareja. Esa nueva pareja es una pareja que no está ni siquiera en la iglesia, pero pasa mucho más tiempo con nuestros hijos, y pudiéramos empezar a sentir ese temor a que nos reemplacen, a que alguien ocupe nuestro lugar, a alguien a quien le den el amor que no nos dan a nosotros porque nosotros estamos lejos. Eso es una realidad que ocurre en la vida de los padres. Y para eso nosotros debemos entenderlo primero. Cuando usted ama de verdad a sus hijos, usted deja de preocuparse por ser reemplazado por alguien, porque el amor que hay en su corazón es tan fuerte que ese amor da por hecho que ese hijo va a ser hijo suyo siempre, toda la vida. Por lo tanto, nadie puede ocupar el lugar que usted tiene. De hecho, la realidad es que nadie lo va a ocupar. De repente, si te conviertes en una persona desentendida de tus hijos, eso es un punto y aparte. Pero no estamos hablando de ese. Estamos hablando del padre que ama a sus hijos con amor genuino, va a estar pendiente de ellos todo el tiempo, aun cuando sean fruto de un matrimonio destruido por el enemigo, o un matrimonio previo antes de conocer a Cristo y venir e iniciar una vida nueva. Esos hijos con los cuales usted mantiene relación y amor, no, nadie va a reemplazarlo a usted, aunque su pareja, su expareja, ahora tenga una nueva pareja, haya establecido una nueva vida, un nuevo hogar, y sus hijos estén con ellos, no lo van a reemplazar. Usted simplemente ocúpese en amar de manera genuina, porque el amor genuino te quita un peso terrible de la mente, y es que entiendes que nadie te va a reemplazar. Con respecto, por ejemplo, al matrimonio, al esposo y la esposa, ¿cuánta cantidad de veces, en cuántas ocasiones el hombre siente temor de tener una conversación con su esposa o con su cónyuge? Para hablar de forma tanto para hombres como para mujeres. Tener una conversación con el cónyuge, conversar sobre no me gusta que te reúnas con tal persona, la forma en que te llevas con este o más cual, no me gusta la manera en que inviertes el dinero, no me hace sentir cómodo la manera en que estás manteniendo tu vida de intimidad sexual conmigo, no. Nos da miedo, nos da temor conversar con esa persona que se supone que es la otra parte de mí, que según las escrituras nos convertimos en una sola carne. ¿Cómo es posible que exista ese temor que nos paraliza a hablar y a conversar, a pedirle perdón si tuviésemos que pedir perdón, a pedir una explicación si fuese el caso que necesitamos pedir una explicación, a veces por miedo a una discusión? Entonces
preferimos callar porque le tenemos miedo a que se explote, a que se sienta irada, sentimos miedo a que el ambiente se ponga tenso entre nosotros y empezamos a hacer memoria de las últimas discusiones, de el tiempo, los días que estuvimos tratándonos, respondiéndonos solamente con monosílabos, sí, no, bien, sí, no, aquí, allá, y se acabó. El miedo a esas cosas nos impide conversar. Y déjenme decirles, algo que ustedes seguramente saben porque lo tienen que haber experimentado en algún momento. Conversar es la llave que abre las puertas. Conversar. No temas conversar. Por feo que parezca, por miedo que te dé, reprende al miedo y conversa, no te lo calles, porque cuando nos callamos por miedo a no crear un conflicto, el conflicto lo estamos llevando aquí adentro y en algún momento explotamos cuando menos conveniente es, porque el enemigo conoce los momentos también y entonces hace que explotes en ese momento inoportuno y entonces vas a decir cosas de las cuales luego te vas a arrepentir, solo porque estuviste guardando presión dentro del cuerpo, en tu corazón, en tu pecho, hasta que revientas y salpicas de escombro, de basura, todo lo que tienes alrededor y luego entonces a llorar. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenías que conversar, te dio miedo conversar. No te lo calles, habla. Solo ten el cuidado, la prudencia de hablar en privado, que no te escuchen tus hijos, que no te escuchen tus suegros, que no te escuchen tus padres, que no te escuche tu familia, ni la familia de tu cónyuge. Conversen en privado. Conversen en favor, pero conversen, no tengan miedo a conversar, porque cuando nosotros no conversamos, las cosas van de mal en peor. El hombre que trabaja, el hombre se mete 8, 10, 12 horas trabajando en la calle y entonces llega a la casa y cuando llega a la casa está agotado y la mujer de repente le dice, pero tú no me ayudas en nada con los niños, tú te crees que nada más que traer el dinero, eso es suficiente, yo me meto aquí el día entero con los niños. Y de repente te sientes realmente agotado porque todo el mundo no trabaja sentado frente a una computadora como yo, por ejemplo, u otros. Eh, Otros hay algunos que tienen que trabajar al sol, cargando maderas, materiales de construcción. Hay personas que trabajan, y aún así los que trabajamos frente a una computadora o con un libro en la mano, terminamos agotados también mentalmente. Nuestro cerebro se embota y el cansancio es real y el cuerpo se contractura, aunque no estemos cargando piedras y maderas en el patio. ¿Ve? El asunto es que realmente el trabajo es pesado y de repente el hombre que es proveedor y que está preocupado por sostener su casa financieramente, atender las necesidades materiales de la casa, llega un momento en que no puede más. Y entonces va a sentir el temor de llegar a la casa y enfrentar a su esposa o al revés, la esposa enfrentar al marido para exigirle que haga cosas que, porque llegó y se sentó en una silla y se acabó, y ahí no hay quien lo mueva más nadie en todo el día. Eh, Temor a esas cosas, como el temor particularmente a que será que yo tengo que seguir esforzándome, ya estoy agotado y todavía tengo que esforzarme más porque hace falta todavía más dinero, porque las exigencias en la casa de recursos financieros son mayores hoy que las que teníamos hace un mes. Y entonces tenemos ese temor de no poder suplir las necesidades del hogar y ya estamos agotados y sentimos que no podemos más. Ese temor nos paraliza también, pero aún a ese temor hay que sobreponerse. Si hay que conversar con la esposa, conversar. Si hay que conseguirse un trabajo extra, consígaselo. Si cree que no puedes avanzar en el trabajo que estás, enfréntalo. No te quedes ahí. El asunto es que cuando tienes miedo, cuando el temor se apodera de ti, entonces las cosas en la casa quedan por hacer, las cosas en la casa quedan mal hechas, las cosas en la casa no marchan bien. No es posible que un hombre que ha conocido a Dios, que ama a su esposa, ama a sus hijos, pueda caer presa del temor así como así. Amar
con valentía. Vence el miedo al fracaso. Amar con valentía vence el miedo al fracaso. El amor se demuestra más en los intentos que en los aciertos. Eh, Mira, esto es muy real. Cuando tú amas, tú lo intentas. Lo intentas. Cuando una cosa te apasiona, cuando tú sientes amor por algo, tú lo intentas una y dos y tres y cuatro y tú no tienes un límite para las veces que lo intentes. No necesariamente tiene que salirte bien. No tiene que salirte bien. Pero si tú amas, tú vas a continuar intentando. Ahora, cuando tú probaste una, probaste dos, probaste tres y te dices, bueno, ya está, no me sale, pues ya no lo hago más. No había mucho amor, no había mucha pasión, no había mucha entrega, no era algo que nos interesaba tanto. Cuando algo nos interesa, ahí vamos y vamos y vamos y vamos y vamos, siempre con la esperanza de que el próximo nos va a salir bien. No es un fracaso intentar y fallar. Fracaso de facto es dejar de intentar. Una vez que decidimos, porque probamos muchas veces y no nos salió bien, decidimos no volver a probar y ahí automáticamente fracasamos. Los hombres que dejamos de intentar resolver las cosas en casa, amar sin medida, demostrarlo intentando aunque no nos salga bien, ya sea en el área que sea de la que estemos nosotros hablando, es importante que entendamos que el mero hecho de no volver a intentar ya nos pueden poner el cartelito de fracasado. Automático. Porque no hay vuelta de hojas. Dejamos de intentar por miedo a fracasar, automáticamente ya estamos fracasando. De hecho, muchos no han fracasado porque nunca lo intentaron. Y ese es el fracaso más silencioso de todos. Algunas personas consideran que para ellos, si no se arriesgan, dicen, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Al final, no gané, pero no perdí nada. La verdad es distinta. El solo hecho de que no te hayas arriesgado ya te hizo un perdedor. El fracaso más silencioso que hay es no atreverte a intentar. Ya automáticamente fracasaste. También veremos, no solamente en el tema de la familia, como habíamos dicho, también en el trabajo y las decisiones. En Josué 1:9 nosotros leemos una palabra que le dio el Señor a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hay una cosa muy interesante en este punto en particular. Josué no era una persona joven. Cuando Josué recibe de Dios esta palabra, que fue el momento en que iban a cruzar ya para entrar a la tierra prometida y Josué iba a repartir las tribus dentro de la tierra prometida. Josué era una persona mayor, lo mismo que lo era Caleb. Era una persona mayor, también ya de muchos años, y una persona con 80 años, que decía que tenía 80 años, las fuerzas, el vigor, obviamente no es el mismo. Aún así, Dios no tomó en consideración la edad, porque es que Dios es el dador de la vida, es Dios el que otorga salud, es Dios el que sostiene al caído, es Dios el que da ánimo al que no tiene fuerzas, es Dios el que te hace correr como los jóvenes ya no pueden correr y volar y levantar alas como de águilas. Eso lo hace Dios. Dios le dijo entonces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es decir, no estés mirando la enfermedad, no estés mirando el dolor, los años, no estés mirando nada de eso. Esfuérzate. Es una cuestión de esfuerzo. Igual te va a costar trabajo levantarte en la mañana probablemente, pero levántate, esfuérzate. Cuando te dice esfuerza, te está diciendo te ponga empeño,
Pon el corazón en lo que estás haciendo. Tienes que poner tu voluntad al servicio de esto, de este bien que es un bien mayor. Y no temas ni desmayes. No agotes, no dejes que tus fuerzas se agoten. Manténlas renovando. El empleado, en nuestro trabajo, si nos toca ser empleado, de repente decimos, bueno, yo me voy a morir siendo empleado toda la vida, trabajando en la misma fábrica, haciendo lo mismo. Tengo 30 años trabajando en el mismo lugar, ganando el sueldo mínimo o un poco más del sueldo mínimo. Y aquí estoy tranquilo por la falta de coraje como para emprender algo más. Si una cosa trajo positiva la pandemia que pasamos hace unos poquitos años atrás, fue la cantidad de personas que tuvieron que reinventársela, tuvieron que generar ideas. Si hay una cosa que tiene positivo que te voten de tu trabajo, es que cuando te quedas sin lo que tú tenías como estable, seguro, diario, semanal o mensual, que te estaba entrando ahí, y ahora tú dices, ¿y ahora qué hago? Tu mente comienza a generar y sales del modo empleado y te conviertes en modo diseñador, en modo eh, valiente, sales del modo de simplemente siervo, cabeza gacha y el yugo sobre la cabeza y te conviertes en generador de ideas, en la persona que se las reinventa. Bueno, no esperemos a que llegue otra pandemia, sino que deja de tenerle miedo al emprendimiento. No le tengas miedo al emprendimiento. Muchas veces es el mismo Dios quien pone en nosotros el deseo, el anhelo, la ambición de conseguir algo más, algo distinto para poder mejorar nuestras condiciones. Y ya puede ser llamarse irme a estudiar un curso, pasar un curso para obtener una certificación. Ya puede ser invertir 4 pesos en adquirir un equipo que me va a facilitar las cosas y voy a salir de esta bicicleta estática en la que estoy subido pedaleando y no avanza. Es decir, por pedalear me están pagando, pero no avanzo, me mantengo en el mismo lugar porque es una bicicleta estática. Dejemos esa mentalidad de empleado, perdamos el miedo a innovar y lancémonos por un poquito más. Una vez que nos lancemos por algo más, para los que eventualmente se atrevan a hacerlo y tengan el valor para hacerlo y rompan con el miedo y sí lo hagan, como los que ya lo hayan hecho, van a llegar momentos de frustración. Cuando llegue el momento de frustración, vuelve a intentarlo. Hace unos pocos años atrás estuve en un curso, pagué, porque era pagado bastante caro, por cierto, estamos hablando de un par de miles de dólares, un curso con Robert Kiyosaki, una persona muy famosa, muy hábil en el tema de las propiedades inmuebles, su inversión principal, más que todo en este mundo de los inmuebles. Él decía, él contaba la cantidad de veces que él fracasó. La cantidad de veces que fracasó. Pero si una cosa tienen en común todas estas personas que han fracasado, y me he leído la biografía de varios, no solamente, bueno, en él estuve en una semana entera de conferencia, sino que otros como Warren Buffett y otros de mucha influencia, es que lo primero es que no le tenían miedo al fracaso. Algunos de ellos, como el presidente actual de los Estados Unidos, 4 veces se ha declarado en bancarrota. Y sigue siendo un hombre multimillonario. Porque la persona que no le tiene miedo al fracaso, la persona que no se frustra
cuando los planes no salieron como querían o no dieron el resultado que estaban esperando, sino que lo que hacen es volver a intentar. Esas personas tienen muchos puntos a su favor y obviamente tienen más posibilidades de adelantar, de progresar, que los que pudieran quedarse paralizados por el miedo al fracaso. La frustración los mantiene como ya le he intentado, ya he hecho todo. No, tú no lo has hecho todo, no lo has hecho todo por tu matrimonio, no lo has hecho todo por tus hijos, no lo has hecho todo por la obra del Señor, no lo has hecho todo por tu vida profesional, no lo has hecho todo por tu trabajo, todavía no lo has hecho todo. Todavía no lo has hecho todo. Tienes que volver a intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. Cuenta la historia de que cuando la lámpara incandescente, el bombillo, fue inventado, Tomás Alva Edison, cada vez que lo intentaba se quemaba el filamento y se quemaba y se quemaba. Y la frustración pudiera llegar a su vida y estaba así como mirando y mirando y no, ya no sabía qué hacer. Después de 1233 intentos, dice que la esposa pasó por al lado y le dijo, tal pareciera como que estuvieras trabajando en el vacío. A lo que a él se le ocurre, no he probado con el vacío. Creó vacío dentro del bombillo y eso permitió que no se quemara el filamento. Uno nunca sabe, lo único que no puedes hacer es cerrarte y no intentarlo más por la frustración de las veces que has intentado. El indeciso que espera el momento perfecto, ese no va a prosperar. De hecho es bíblico, ¿eh? No lo tengo aquí escrito ahora el texto porque no me cabía, no me cuadraba ahí donde ponerlo, pero las escrituras son las que lo reconocen. El que mira el tiempo no va a sembrar. El que mira las nubes, ese no va a cosechar. Si te pones a mirar las situaciones, tú nunca vas a tener la oportunidad de hacerlo. Siempre va a haber una razón para decir que no. Déjate de estar inventando razones, déjate de estar mirando a las razones y ponte para las cosas. El momento perfecto es este en el que el Señor te está tratando de abrir los ojos y sacudirte el polvo. Este es el momento oportuno. Así que dejemos de lado ese espíritu diabólico de procrastinación. Procrastinamos todo lo que podemos hacer mañana, ¿por qué lo vamos a hacer hoy? Eso es procrastinar y eso nos mantiene entonces en el subdesarrollo. Dejemos de tonterías, abramos las puertas, no tengamos temor, no seamos indecisos. ¿Crees que tienes una posibilidad? Te hace ilusión una idea, un proyecto, un plan, te hace ilusión, trabaja por él. Trabaja por él. Trabaja por él, porque si tú trabajas por él va a haber beneficio para ti. Aunque pierdas, aunque fracases, el intento, el primero, el segundo, el tercero, todo lo que sea, todas las veces que fracases son escuelas. Cada vez que fracases es una lección. La próxima la haces mejor y vas a ir corrigiendo las cosas hasta que te conviertas en un tipo que eres especialista en eso, ya sea en hacer arroz como en construir una casa. Puedes construir un cohete que vaya a la luna. Lo que quieras hacer con la ayuda de Dios, lo puedes hacer. Estudia, prepárate, no seas indeciso, comienza hoy. ¿Querías montar el negocio? No sé qué negocio tú querías montar. ¿Cuántas veces te ha dado vueltas por la mente crear un negocito? El que sea, el que te dé independencia de tiempo para pasarlo con tu mujer y con tus hijos, el que te dé independencia para no tener que estar sojuzgado, subyugado por alguien que a lo mejor hasta te maltrata en el trabajo, alguien que es el dueño de tu tiempo, alguien que te dice cuándo tienes que entrar, cuándo puedes salir, cuándo puedes desayunar, cuándo puedes comer algo o cuándo te puedes tomar un respiro para ir al baño a orinar. Cuando alguien es quien te va a decir qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer, y de repente has tenido en tu corazón el ánimo, el deseo, la idea, la ilusión de salir de eso, hazlo. Ahora es el momento, hoy es el día. Hoy es el momento en que el Espíritu te está hablando, trayéndote a la mente estas palabras. No seas indeciso.
No esperes el momento perfecto, empieza a hacerlo ya. ¿Qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Empieza a trabajar en eso. Empieza a trabajar en eso. No te rindas. No tengas miedo al fracaso. No te la des de prudente, porque no es por prudente, porque muchas veces achacamos, tomamos las escrituras y las sacamos de contexto. Pero una escritura fuera de contexto es simplemente un pretexto. Porque qué hombre que decide construir una torre no se sienta primero y hace cálculos para que luego no se rían de él y digan, ay, comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey, antes de enfrentarse a su enemigo, primero uno mira la fuerza con las que cuenta, las balas, los cañones, las pistolitas de agua, no sé, las camillas para los enfermos. Después que tiene todo creado, entonces va y enfrenta al otro rey o le envía una embajada de paz. Pues ¿saben qué? Eso es verdad, pero aunque eso es verdad, hay cosas que se hacen sobre la marcha, no antes de haber comenzado. No antes de haber comenzado. En la práctica está demostrado que aquello que Cristo dijo es cierto, pero al mismo tiempo que dijo que es cierto, también es cierto que Él mismo va ayudando sobre la práctica. Sobre la práctica. A la persona a la que Dios le dio el don para que fuese un músico, no nació tocando instrumentos, ni nació cantando. Se desafinaba al principio, no sabía tocar ningún instrumento y tuvo que sentarse horas y horas y días y días y días a estudiar el instrumento, a practicar con el instrumento para que pudiera luego entonces ser una cosa fina, un instrumentista de prestigio, elegante, especial en las manos de Dios, tocando un instrumento en el culto, o asimismo con el que canta, o el que dirige, el que predica, el que pastorea, el que enseña. La primera vez que yo me paré a predicar, la primera vez en mi vida, en mi historia, que me paré a predicar, en el mes de agosto del año 1984, el último domingo de agosto del 84, yo pude predicar 3 minutos nada más, solo 3 minutos. La segunda vez que prediqué el sermón, duró 1 minuto. Nada más, uno, y ahora tienen que tumbarme el micrófono. 1 minuto. Mi segundo sermón, no se me olvida, en la playa de Baracoa, Cuba, con el obispo Próspero Rojas sentado a un lado y el pastor Israel Tapane sentado al otro lado. Mi sermón duró 1 minuto. Los nervios. Y es Dios quien te va permitiendo practicarte, ejercitarte, educar el don que Él mismo te dio. Y eso pasa también con estas cosas. No esperes a ser multimillonario para establecer un negocio. Si el Señor te está dando un sueño y lánzate por él, lánzate, inténtalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, las veces que sean. No tengas miedo, por favor. El Señor te va a acompañar, te va a respaldar. Dios respalda los pasos de fe, no las excusas del temor. La indecisión también es una forma de desobediencia. Es Dios quien pone en tu corazón, digo, no sé, la Biblia que yo leo dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Si eso para ti es verdad, como lo es para mí, entonces es Dios quien pone en tu corazón ese sueño, ese anhelo, ese deseo de hacer cosas con las cuales tú puedas ser bendecido y su obra también pueda ser bendecida. Entonces, deja la indecisión, porque la indecisión es una forma de desobediencia a la voluntad de Dios. No avanzar por miedo ya es un fracaso en silencio. Cuando no avanzas porque te da miedo dar el próximo paso, créanme, todas las personas que han conquistado algo, lo han conquistado temblando. Los que conquistaron el Monte Everest, lo conquistaron temblando. Los que conquistaron las medicinas que hoy curan tantas enfermedades, las conquistaron temblando porque se equivocaban y se equivocaban y se equivocaban y las
vidas de las personas morían por sus errores. Los que conquistaron la luna temblaron también. El que se subió, el piloto que añoraba poder pilotar un día un avión, se subió la primera vez temblando. Cuando nos subimos a un coche o a una bicicleta, que necesitábamos la bicicleta y que teníamos que aprender a montar bicicleta porque la necesitábamos para ir al trabajo, a la escuela o para lo que fuese, nos subíamos temblando en la bicicleta. Así es la vida. Nos casamos con miedo, tuvimos hijos con miedo, entramos a la universidad, los que pudimos ir con miedo, nos graduamos con miedo porque no sabíamos siquiera si íbamos a tener trabajo, los que entramos al seminario, los que salimos, los que hemos sido llamados, los que abandonamos un día las redes, los que tuvimos que abandonar un día las redes como lo hicieron Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, los que abandonamos las redes, lo abandonamos con miedo también, con la alegría, el gozo de servir al Señor, con la fe y la esperanza puesta en Él, porque sabemos que Dios respalda los pasos que damos en fe, en lugar de respaldar las excusas que son fruto del temor. Así que no tengamos el miedo, enfrentemos esas cosas. No tendrás cárcel más cómoda que la del miedo a equivocarte. Te deja libre por fuera, pero inmóvil por dentro. Te voy a recordar un texto bíblico. Señor, mira, yo sé que tú eres un hombre duro, que recoges donde no esparciste, ciegas donde no sembraste, así que tuve miedo. Y agarré el talento que me diste y lo escondí para que nadie se lo robara, para que no se perdiera. Toma, mira, aquí tienes esto es tuyo. Ese tipo estaba metido en una cárcel cómoda, que era la cárcel de así no me equivoco, porque así no, si lo arriesgo pierdo, puedo perder, puedo ganar, pero puedo perder. Y no es mío el talento, así que más me vale que cuando venga el dueño del talento yo le pueda devolver su talento. Su talento era una pieza de plata. Le entregaba, aquí está tu dinero, toma. Y el Señor le dijo, te equivocaste conmigo, eso no es así, no funciona de esa manera. Yo te lo di para que granjearas con él. Es verdad que yo ciego donde no esparcí, recojo donde no sembré, pero tú tenías que por lo menos haberle dado mi dinero a los banqueros para cuando yo viniera, recibiese aunque sea la miseria que dan los banqueros de intereses. Aunque sea esa miseria, que nunca es igual que cuando tú haces una buena inversión y recoges un buen rédito. No, pero aunque sea la miseria que dan los banqueros, pero yo quería mi dinero con mis intereses. A este siervo malo, además de malo, negligente, es decir, que deja de hacer lo que le corresponde hacer, esa es la persona que es negligente, el que no hace lo que le corresponde hacer. Este siervo que es malo, que es negligente, me lo atas de pies y manos, me lo echan las tinieblas afuera, donde será el lloro y el cubrir de dientes. Ese tipo estaba en una cárcel ya y todavía no estaba en el infierno. Y era la cárcel muy cómoda por el miedo a equivocarse. Eso tiene control sobre tu persona y te deja inmóvil por dentro y por fuera. También en la vida espiritual y en la vida emocional. Dice así 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El líder que dejó de servir por temor a fallar otra vez, está siendo presa pánico del temor que está sintiendo porque ya falló. O porque trató mal a los hermanos, o porque se burlan de él, porque hay otros que son más capaces que él, o porque en su torpeza falló en decisiones que tomó. Y el asunto está en que de repente dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir trabajando. Yo hago así, entrego todo y ya no trabajo más. Y no me estoy refiriendo al que se da cuenta que no tiene el don. Porque de repente alguno es honesto y reconoce, no tengo el don. No tengo el don, no tengo un llamado para eso, no tengo ese don.
No, ese es honesto, está bien. Ese lo que le corresponde es realmente salir del lugar donde está, entregar el cargo que tiene, porque el cargo debe ser asociado a un don que Dios te entregó. Si no lo tienes, aunque te guste, eso no es suficiente. ¿Bien? No es suficiente querer algo. Tiene que Dios haberte dado el don para eso. Pero si ya estás en una posición, consideras que Dios te ha dado el don, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué? Bien, conozco a un hombre a través de las Escrituras que sentado sobre una piedra le dice, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y eso pasó 1, 2, 3 veces. El mismo hombre que hacía que cayera fuego del cielo y consumiera a 51 hombres cada vez, de repente un día tuvo miedo, salió corriendo y se escondió en una cueva allí mismo en el Monte Carmelo. Entonces te vas a encontrar que Elías anda hoy matando soldados que vienen a matarlo y mañana anda corriendo escondiéndose en una cueva. Nos puede pasar a todos, a cualquiera de nosotros. Pero la voz del Señor llega, como mismo llegó aquel entonces. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te escondes? La voz del Señor llega también a tu persona hoy. ¿Por qué te escondes? Lo que tienes que hacer es enfrentarlo. Lo que tienes que hacer es procurar ser hoy mejor que ayer. Lo que tienes que hacer es aprender los errores. No te rindas. Edúcate. Pasa al seminario. Lee libros. Dobla tus rodillas, conversa conmigo, asóciate con personas que tengan más capacidad, personas que te puedan colaborar, ayudar. Oye a otros, escucha, ya sean niños o ancianos, escúchalos porque tienen cosas para decirte, pero no me vengas que por el miedo a volver a fallar, lo más cómodo es abandonar el ministerio, el servicio que Dios te dio, ya sea en la locución, ya sea en la construcción, ya sea en el pastorado, ya sea en el ministerio que sea que Dios te haya dado. No te rindas. Tu vida espiritual debe crecer, tu servicio al Señor debe crecer. El Señor no nos dio a sus hijos espíritu de cobardía. Él nos dio para poder para silenciar las lenguas viciosas. Nos dio poder para hacer su obra. Nos dio poder para interpretar el reino de los cielos a la gente para que lo puedan comprender en el lenguaje que ellos lo pueden entender. Nos dio amor y nos dio dominio propio. Amor para que por amor nos levantemos a trabajar por las almas, aunque las almas nos pisoteen. Amor como el que tuvo Esteban cuando siendo apedreado decía, Padre, no les imputes este pecado. Amor como el de Cristo. Bueno, el de Cristo es fácil. Y cualquiera pudiera decir, bueno, fue Cristo. Bueno, pero no Cristo, vaya, en la cruz, cuando también pidió perdón para los que lo estaban crucificando. No, Esteban, por ejemplo, que no es Cristo, que pudiéramos ser tú o yo. Padre, no les imputes este pecado, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo, decía Cristo también. Pero así son los hombres de Dios. Amor, amor y dominio propio. Aguántate. Aguántate. Te quieren extorsionar, te quieren pisotear, te quieren invadir tu privacidad, incluso te atacan, te juzgan, te condenan. Dominio propio. El Señor decía, mía es la venganza, yo pagaré, déjaselo todo al Señor. No te vengues, no hagas las cosas, porque ya eso en sí mismo es un fallo. No lo hagas, déjaselo al Señor. Mantén el dominio propio, haz lo que corresponde como siervo de Dios, hazlo bien. Fracasaste, vuelve a intentarlo. Inténtalo una y otra y otra y otra vez, porque eso hace que tu vida espiritual crezca y tú tienes dominio sobre tus emociones. Ah, bueno, eres bienaventurado. Es bienaventurada la persona que soporta con paciencia la carrera y la mantiene, la sostiene, la carrera que tiene por delante, manteniendo los ojos fijos puestos en Jesús. Que Jesús, que es el premio, es el galardón. Entonces no te rindas, mantente, no tengas miedo al fracaso. No vamos a poder ser monedita de oro para todo el mundo los líderes. Vamos a fracasarnos, vamos a equivocarnos, van a juzgar y van a tirarnos piedras. Está bien, ¿cuál es el problema? ¿A qué le tienes miedo?
ama lo suficiente a Dios y ama lo suficiente a tus hermanos para que tú te sigas esforzando incluso aún en ese ministerio. Cuando tú en lugar de estar orando y de estar intercediendo, lo que haces es callarte y no decir nada, te retrotraes, te escondes como una tortuga dentro de su caparazón. Así no funciona. Métete en una cueva. No, así no funciona. No, dobla rodillas y ore. Enfrente la batalla, doblando las rodillas y orando. Y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público, pero no te rindas, no tengas miedo. Es lo normal que te tiren dardos. Es lo normal. Cuando tú quieres ser fiel, cuando tú quieres mantener una vida espiritual, activa, emocional, tranquila y en paz, necesitas ser atacado. De lo contrario, ¿cómo sabes que tienes una vida emocional en paz? ¿Cómo tú sabes que tu vida espiritual ha ido creciendo? El asunto es que cuando seas confrontado, no te quedes callado y te escondas. Ponte a orar. Ponte a orar. Y sigue soñando. Sigue soñando y no te conformes con la congregación que tienes. No te conformes con el ministerio o los resultados que tiene el ministerio que estás teniendo. No importa el tamaño de tu ministerio. Todos los ministerios en el Señor, llámese como se llame el ministerio que tengas, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo en la iglesia, el ministerio que sea del que estés tú siendo parte, está destinado a crecer. Desde el principio, cuando Dios puso en el huerto del Edén al hombre y a la mujer que le había formado, le dijo un par de cosas para que se aplicaran a ellas. Le digo, crezcan, multiplíquense, cuiden, labren. Y ya Dios había creado todo lo que ellos necesitaban, ¿eh? Dios tenía todo ya creado y estaba diseñado. Ellos llegaron nada más que a estirar la mano y a comer. Ya está. Pero aunque ya estaba todo así, Dios de todas formas le dijo, labren, cuiden el huerto, labren el huerto. Gócense el uno al otro, procreen, llenen la tierra. Es decir, no se conformen con esto aquí. No, no, no. Entonces, cristianos, que cuando nos convertimos, que cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo, cuando fuimos sellados para la salvación en Cristo Jesús, teníamos sueños y aspiraciones y hoy ya dejamos los sueños. Hoy estamos tan preocupados por el dinero, por las finanzas del hogar, por el carro, por la escuela privada para los muchachos, por el celular, por los seguros, por esto, por lo otro, por esto, por lo otro. Estamos tan ensimismados en las cosas materiales de la vida que olvidamos aquellos planes y sueños que el Señor puso en nosotros el día que nos llamó y nos santificó. Dejamos de soñar por miedo. Estamos paralizados, estamos en la cárcel. Hay que salirse de eso. Hay que salirse de eso. La fe, escúchenlo, la fe no elimina el miedo. La fe no elimina el miedo. La fe lo que hace es quitarle el control al miedo. Comencé hablando que el miedo te paraliza, no te deja moverte, no te deja avanzar, el miedo te mantiene acá atrás escondido, el miedo controla tus manos, tus pies, controla tu todo. Pero cuando tú tienes fe, el miedo no se va, pero el control lo tiene Dios, no el miedo. Por eso el miedo llega y te susurra al oído, vas a volver a fallar. La fe te recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe te recuerda, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe te recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Y el miedo está ahí, no se va. El miedo no se va. De hecho, si el miedo se fuera, nosotros mismos echaríamos fuera a Dios también porque no lo necesitamos. Pero como el miedo está ahí, eso nos lleva entonces a doblar rodillas delante de Dios. Así que el miedo al final es mi amigo, es mi aliado. No es mi amigo, pero es mi aliado.
Así que no se trata de que lo hagamos perfecto, sino de que nosotros continuemos confiando en Dios. Es confiar en Dios, no rendirse, confiar en Dios. El miedo al fracaso no grita, el miedo al fracaso no te grita, vas a salir mal. No, el miedo al fracaso te susurra, así como para enamorarte en el oído. Te dice que esperes, que no intentes, que tú no vales tanto. Y lo peor del caso es que sin darte cuenta, al final de la jornada, terminamos creyéndole. Terminamos creyéndole. También en las relaciones y en la comunidad. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. ¿Quién no comete un error? Mira, Pedro y Jesús eran íntimos amigos. De los tres más cercanos que Jesús tenía, de los tres que él se llevaba cuando estaba en un momento de más recogimiento, de intimidad con el Padre, uno de los que estaba presente era Pedro. Y fue el mismo que lo traicionó, diciéndole, no lo conozco. No, es verdad que no lo traicionó como Judas, ¿no? Que lo vendió. Pero lo traicionó igual, no lo conozco, no sé quién es él. Y al final, la tercera vez, terminó diciendo estas barbaridades, ¿eh? No, a mí no me comparen con ese tipo, no lo conozco. Aún así, Pedro no tenía cara para levantar los ojos. Igual, es tu amigo, acércate. A ese amigo, a ese hermano, a ese familiar tuyo, al que tú ofendiste y te alejaste de él porque ahora sientes vergüenza. A ese, ve y pídele perdón. Si fuese al revés, si fuese que alguno de ellos te ofendió a ti, se alejó de ti porque tiene vergüenza, acércate, abrázale y perdónale. Porque el miedo a pedir perdón, la vergüenza de pedir perdón, te paraliza y amistades lindas se rompen por un malentendido o por una falta, porque no podemos pintar de colores lo que a vistas es una falta. Pues déjame decirte lo que dice la Escritura. Dice que los órganos o los miembros más viles se visten con más honra. Lo que quiere decir tu amigo. Dice la Escritura, amigo es más que hermano. Entonces, si tienes un amigo que se ha alejado de ti, siente vergüenza porque hubo entre ustedes un roce. Oye, elimina ese roce. Acércate, abrázalo y termina con eso. Porque el miedo incluso a enfrentarlo, ¿a qué te va a decir? Es como la de la historia del tipo que necesitaba el martillo y llega a casa el vecino para pedirle el martillo y toca la puerta, el vecino no sale, y toca la puerta, el vecino no sale, el vecino está metido en el baño, el pobre. Y el tipo empieza a hacerse ideas en la cabeza, y cuando ya el vecino abre la puerta dice, métete el martillo por la cabeza, tu chico. Y el hombre todavía no había dicho nada, no había podido salir a abrirle. ¿Cuántas veces nosotros nos paralizamos y dejamos de dar ese paso o hacia pedir perdón o hacia perdonar por miedo a la conversación con ese amigo, con ese vecino nuestro, con ese compañero del trabajo? Es que increíble cómo nos limitamos nosotros mismos de bondades y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y peor luego cuando ni siquiera podemos perdonarnos a nosotros mismos. Lo hice tan mal, no puedo acercarme delante de Dios, no me puedo acercar a Dios, no puedo llegar delante de la presencia de Dios porque lo que he hecho es tan grande, qué vergüenza siento con Dios, no puedo. Y entonces te encierras en ese miedo de no puedo acercarme a Dios cuando la Escritura te dice entra confiadamente ante el trono de su gracia porque vas a hallar el oportuno socorro. Si él mismo nos dijo que tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces, 490 veces por día, ¿será que el que nos pidió que hiciésemos eso
eso, sabiendo que no somos perfectos, y Él sí es perfecto, ¿no nos va a perdonar a nosotros? Claro que nos va a perdonar. Él mismo dijo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla ante mí, se vuelve de su mal camino, yo perdonaré su pecado y yo sanaré yo resolveré su problema. Entiende que tienes que perdonarte a ti mismo y decir, soy pecador, reconozco que lo hice mal, pero no puede ser el miedo ese o esa vergüenza conmigo mismo la que me impida acercarme a Dios. Esos temores nos alejan de las bendiciones de Dios. La restauración florece donde el orgullo muere. El aislamiento, cuando te retraes o retrotraes y te escondes, eso lo que hace es fortalecer el miedo. Pero cuando tú te juntas a la comunidad, cuando tú llegas a tu congregación, cuando tú te juntas con tus hermanos, con tu familia, con aquellos amigos, esos amigos mismos te van a hacer sentir que estás en casa. Te van a hacer sentir que vale la pena venir. Sí es vergonzoso el primer momento, pero ese primer momento va a durar 5 minutos. Después de los 5 minutos te vas a sentir en casa, vas a sentirte amado. El aislamiento no te va a bendecir. Lo único que hace es reforzar el miedo. Pedir perdón no te hace más débil, no te hace menos hombre, no te hace menos cristiano. No, pedir perdón te hace libre. Si la persona luego no te quiere perdonar, ese es su problema. Pero tú vas a sentir la libertad que trae Cristo. Esa paz que da el Espíritu Santo. La vas a experimentar cuando tú pides perdón. Deja de tenerle miedo a pedir perdón. Pide perdón. Perdón a tu esposa o perdón a tus hijos, perdón a tus padres, perdón a tus hermanos, a tus pastores o a las personas a las que tú pastoreas o lideras según el ministerio que tengas. No tengas miedo a pedirle perdón a tu jefe o pedirle perdón a tus empleados. Pide perdón, eso no te hace menos hombre, eso te hace humano. Y la gente se identifica y la gente crea empatía con la persona que es humana, con la que tiene sentimiento, con la que reconoce que también se equivoca. Eso te acerca y te hace libre. El verdadero fracaso no es caer, sino creer que no te puedes levantar. Hay hombres que no están derrotados, pero sí están detenidos. Y no es por falta de fe, sino por miedo a fallar otra vez. Conclusión de esta intervención. Filipenses 4:13 que mencionamos anteriormente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo no se vence con emoción, sino con obediencia. Cada paso de fe derrota una mentira del temor. Dios no pide perfección, Dios te pide disposición. Mira, si vas a esperar a sentirte tranquilo para dar ese paso, que no lo vas a hacer. Porque lo normal es que el diablo no quiere que des ese paso. Porque ese paso sabe que va a traer paz. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Él vino a robar la paz. Él vino a causar división. Él vino a matar, a hurtar. A eso es a lo que él vino. Y entonces él va a procurar mantener el miedo en tu corazón. Entonces no puedes depender de las emociones. Emoción es qué felicidad. Emoción es qué vergüenza. Emoción es tengo paz. Emoción es estoy en medio de una tormenta y la adrenalina está al máximo. No podemos depender de las emociones. Tenemos que obedecer. En la obediencia está nuestra bendición. Obedecer. ¿Obedecer a qué? Obedecer la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. Obedecer a que perdona 70 veces 7. Obedecer es que entra por sus puertas con confianza, en sus atrios con tranquilidad en tu corazón, a la casa del Padre, entra con la seguridad de que Él te está esperando y te va a recibir y te va a atender. Y vas a encontrar en Él tu pastor, tu socorro que viene de Él.
El oportuno socorro va a venir de Él. Entra con esa convicción. Entonces no depende de las emociones. Entra con obediencia. Sí. Hoy amanecí con un deseo tremendo de perdonar. Hoy amanecí, pero el sol brillaba temprano en la mañana, el canto de las aves, qué cosa más rica, la temperatura suave, agradable del otoño, las hojas poniéndose de unos colores tornasol hermosos. ¡Qué belleza! Hoy amanecí con un deseo de perdonar terrible. No, mentira. Eso no funciona así. Voy a perdonar porque Cristo me enseñó a esto. Y cuando Cristo demostró el perdón, no lo demostró cuando estaba sentado, contemplando las estrellas como David en el campo, ay, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de tus manos. No, nada de eso. Estaba con golpes, con escupitajos en la cara, sin ropa, pasando vergüenza, una corona de espinas en la cabeza, y todavía así decía, perdónalos. Al otro las piedras cayéndole encima, y allí estaba diciendo, perdónalos. Y a los otros dos metidos en una mazmorra con cadenas en las manos y en los pies, y 40 azotes por el lomo, y todavía cantaban alabanzas a Dios, y las cárceles se abrían. Ah, no, mi hermano, no esperes a sentir emoción. Ay, qué bien espiritualmente estoy, el culto hoy. No, porque la Biblia te dice, si trajeres tu presente delante del altar, déjalo. No me sirve tu presente, dice Dios. Tu presente no me sirve, vuelve primero en amistad con tu hermano. Y eso no tiene nada que ver con la emoción, con qué rico te sientes. No, eso tiene que ver con obediencia. Arréglate con tu esposa, trátala como una princesa si quieres que ella te trate como un rey. Sí, empieza a hacerlo. Y no es por emoción, no es por emoción, es por obediencia. Entendamos eso. Aún rechazar el temor tiene que ver con obediencia a Dios, porque Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, de fe. Esa es la realidad. Obedece a Dios, mi hermano, y el temor va a huir. Cada paso que tú des, dalo con fe. Dalo con fe. Cada paso que des en fe, vas a ir derrotando las mentiras del diablo que traen temor a tu corazón. No lo vas a poder hacer, sí lo puedes hacer. En el nombre del Señor todo es posible. En el nombre del Señor Jesús es posible. Emprendo el negocio que quiero emprender, invierto donde quiero invertir, le hablo a la muchacha de mis sueños, arreglo los problemas con mi esposa, le digo que sí al muchacho del cual estoy enamorado y él me está enamorando, en el caso de que fuesen jóvenes algunos todavía, como lo son algunos, o arreglo las cuestiones con mi marido, entiendo que es humano mi esposo, que es humana mi esposa, que van a cometer errores, no uno ni dos, sino muchos en el trayecto de los años, y yo, porque le amo, le voy a perdonar, porque el amor cubre multitud de pecados. Y entonces voy a poder hablar con ellas o con mi cónyuge o con mis hijos con tranquilidad. Les voy a pedir perdón por las veces que yo les ofendí, o voy a aprender a perdonar. El asunto es que no voy a tener miedo a conversar con ellos. Cada paso que demos en ese sentido, Dios nos va a ir asistiendo. Dios no espera perfección, Él lo que pide es nuestra disposición. Así que una fe que se atreve a vivir, el fracaso no difunde tu valor, no define tu valor, solo revela dónde necesitas depender más de Dios. Cada vez que tú fracases, no digas, ay, es que no sirvo para nada. No, eso tienes que reforzarlo. Esa área, refuérzala, trabaja en eso. Estudia, capacítate, prepárate, inténtalo de nuevo, pide consejo y vuelve a avanzarte en eso. Porque el fracaso no dice que tú eres una persona que no vales, no, dice que eres una persona que tienes que reforzar esa área. La fe no te elimina el miedo, habíamos dicho anteriormente y lo quise repetir otra vez, pero sí le quita el control al miedo de sobre nuestra vida. Así trabaja Dios. Como desafío final para ti, atrévete a vivir, atrévete, ten el valor de vivir, ten el valor de amar, ten el valor de decidir y de servir sin miedo al fracaso, porque Dios estará contigo. No temas fracasar, teme quedarte donde Dios ya no está. Esta frase está poderosa.
No temas fracasar. Teme quedarte donde Dios ya no está. El miedo no desaparece, se vence caminando. Oremos. Padre, quiero bendecir tu nombre y gracias te doy por tu misericordia y te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Ayúdanos, Dios, a no sentir temor. Sentir vergüenza sí, pero no temor. Está bien que sintamos dolor, vergüenza, porque hayamos fallado a ti o a alguien de los que tú tienes a nuestro alrededor. Ayúdanos a sentir vergüenza para que lleguemos allí con humildad y con reconocimiento, pero que lo hagamos, que vayamos, que enfrentemos ese momento amargo para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos al tratar con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Ayúdanos, Dios, en el liderazgo que has puesto en nuestras manos, o ayúdanos, Dios, en nuestro trabajo cuando somos liderados por alguien. Ayúdanos, Dios, en los sueños, planes, visiones, metas que nos hayamos propuesto, en aquello que tú nos impulsas y nos permites soñar con eso. Ayúdanos a tener valor, ayúdanos a tener dominio propio para que el miedo, el temor no se apodere de nosotros, sino que demos esos pasos de fe que tú estás esperando que nosotros demos para gloria de tu nombre. Bendice a cada uno según su necesidad, a cada uno en el área donde esté siendo afectado, en las áreas de nuestra vida que no hemos todavía logrado fortalecer. Preséntanos a situaciones que nos hagan ver que necesitamos fortalecernos en esa área y danos el valor, danos la capacidad, danos la facultad a través de tu Espíritu Santo para enfrentar sin miedo esas áreas de nuestra vida y rendirlas ante ti y trabajar con ellas, Dios, para mejorarla, entendiendo que tu palabra nos pide, nos reclama que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que para nosotros sea una meta, un objetivo, y que no haya temor, porque tú no nos diste a nosotros espíritu de temor, no nos lo diste, está claro en tu palabra. El espíritu que nos diste es de poder y de gracia, de amor, de santificación, de fe, de poder hacer cosas, Señor. Ayúdanos a entender esas verdades y a reprender en tu nombre el miedo que nos paraliza y no nos deja avanzar en la vida, en el matrimonio, en la iglesia, en la casa, en la sociedad, en el trabajo, que no nos deja caminar, Señor, sino que lo pongamos todo a tus pies. Y para gloria de tu nombre, Señor, dediquemos nuestra vida y nuestros esfuerzos. En tus manos estamos. Bendice a cada uno en los lugares donde estemos para gloria tuya. En el nombre precioso de Jesús, mi Salvador, te lo ruego y te doy las gracias. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes.